licenciatura en nutrición en la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán. El día de hoy te vamos a presentar diferentes temas sobre la nutrición en las enfermedades crónico-degenerativas y oncológicas. Espero disfrutes mucho el video. Acompáñanos. Hola, mi nombre es María Fernanda Canolanda y el primer tema que te vamos a presentar es anatomía y fisiología renal. El sistema renal es el principal sistema de excreción de agua, sales minerales, productos metabólicos y sustancias químicas extrañas que han ingresado al organismo. Al excretar agua y diversos solutos, el sistema renal se convierte en un sistema fisiológico clave en la regulación del equilibrio hidrosalino de nuestro cuerpo. El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres o ureteros, la vejiga y la uretra. Los riñones producen la orina, los uréteres la conducen, la vejiga la almacena y al final la uretra evacúa el contenido de esta fuera del cuerpo. ¿Qué son los riñones? Los riñones son los órganos encargados de la formación de orina, medio por el cual se elimina la mayor parte del agua y los productos de desecho. Los 2 riñones desempeñan además otras funciones vitales, como el mantenimiento de la homeostasis y la regulación de la presión arterial, la presión osmótica y el equilibrio ácido-básico. Los riñones se sitúan a ambos lados de la columna vertebral en la parte inferior de la espalda. Cada uno de ellos pesa unos 150 gramos y tiene aproximadamente el tamaño de una naranja. ¿Sabes cuál es la unidad estructural y funcional básica del riñón? Sí, la nefrona, y esta es responsable de la purificación de la sangre. Y a esta la compone el túbulo proximal, el glomérulo, el túbulo distal, la asa de Henle y un tubo colector. Y ahora continuamos con los uréteres, que son 2 conductos de unos 21 a 30 centímetros de largo, bastante delgados, que llevan la orina desde la pelvis renal a la vejiga. Ahora vamos con la vejiga, que este es un órgano hueco destinado a contener la orina que llega desde los riñones a través de los uréteres. Y continuamos con la uretra, que es el conducto que permite la salida de la orina contenida en la vejiga. Y en estas estructuras se podrán presentar diferentes enfermedades, como cistitis, cálculos renales, nefritis e insuficiencia renal aguda. Sonda vesical. ¿Qué es? Es una técnica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda desde el meato uretral. Tiene como función facilitar la salida al exterior de la orina en caso de retención, control de diuresis, tratamiento intra y postoperatorio de algunas intervenciones quirúrgicas, mantener una higiene adecuada en el caso de escariasis genitales y en el tratamiento crónico en aquellos pacientes que no vacíen espontáneamente la vejiga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Christopher Barragán Dante y el día de hoy les voy a hablar acerca de enfermedades glomerulares. Bueno, primero que nada tenemos que entender qué es una enfermedad para después hablar de enfermedades glomerulares. Bueno, la enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Ahora bien, enfermedad glomerular, la glomerulonefritis, a veces llamada enfermedad glomerular, es un tipo de enfermedad renal en la que los glomérulos están dañados y no pueden eliminar los desechos y el líquido como deberían. Ahora bien, clasificación de las enfermedades glomerulares. Primero tenemos lo que es las glomerulopatías, después tenemos lo que son congénitas, después adquiridas, después secundarias, primarias y por último glomerulopatías. Ahora bien, lo que son congénitas, estas enfermedades suelen ser ya sean hereditarias de nacimiento o por algún otro factor. Ahora bien, las adquiridas suelen ser enfermedades que las adquieres a lo largo de tu vida, ya sea por malos hábitos alimenticios o bien por algún otro factor de tu vida. Ahora bien, les voy a hablar acerca del síndrome nefrótico. Primero que nada tenemos que entender qué es un síndrome y después conjugar las palabras síndrome nefrótico. El síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos o son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado, en ocasiones, por la ocurrencia de una o más enfermedad. Ahora bien, el síndrome nefrótico es un trastorno renal caracterizado por una pérdida masiva de proteínas por la orina hiperproteinuria, como aumento de la permeabilidad glomerular, lo que se comparta
como disminución de proteína en sangre, es decir, hipoproteinemia. Ahora bien, también está lo que son la obstrucción de vías urinarias. Aquí podemos hablar de lesiones, es decir, las lesiones aumentan la infección o la formación de cálculos renales en lo que son las vías urinarias. También tenemos lo que son la obstrucción no solucionada, que puede ser la atrofia renal irreversible, o también tenemos lo que es la hidronefrosis, ¿sale? También tenemos existen varios tipos de obstrucción, que puede ser la brusca, intermitente, parcial, completa, unilateral o bilateral. Ahora tenemos, lo que son las causas más frecuentes de este tipo de obstrucción son los cálculos urinarios, hipertrofia prostática benigna, tumores e inflamación. Por último, hablemos de la urolitiasis. ¿Qué es la urolitiasis? En citología habla de que los cálculos de calcio son 70% compuestos principalmente por oxalato calcio y oxalato calcio mezclado con fósforo cálcico. Otro 15% se conoce como cálculos triples o de estrubita, compuestos por fosfato amoníaco magnésico. El 5 al 10% son cálculos de ácido úrico. Y el último del 1 al 2% son de cisteína. Y también tenemos lo que son las neoplasias del riñón. Aquí vamos a hablar más acerca de lo que es un carcinoma de células renales. Suele ser es lo más frecuente de las neoplasias malignas renales, lo cual puede ser herencia autosómica dominante en su mayoría de veces. También hablamos de lo que son los carcinomas de células claras, que es el 70-80% de los cánceres de células renales, células claras de citoplasma granular, y también hablamos de lo que son las familias de esporádicas, que es el 95%, y de regularización del epigenoma. Espero que les haya quedado claro lo que son las enfermedades glomerulares. Una vez en el intersticio, el fluido reabsorbido pasa a los capilares peritubulares. El intersticio tiene una presión hidrostática alta debido a la acumulación de los iones. La reabsorción tubular suele ser a través de las membranas del epitelio tubular hasta el líquido intersticial renal, a través de las membranas capilares peritubulares hasta la sangre. La nefropatía por analgésicos es un tipo de nefritis intersticial crónica, y la nefropatía por reflujo y el riñón de mieloma son tipos de nefritis tubo-intersticial crónica. Los trastornos también pueden estar causados por alteraciones metabólicas y exposición a toxinas. Múltiples anomalías pueden bloquear total o parcialmente el flujo de orina y provocar una insuficiencia renal aguda, incluso cuando el aporte sanguíneo renal y otras funciones son inicialmente normales, pero la obstrucción crónica de la vía urinaria, que dura varios días o semanas, puede provocar una lesión renal irreversible. Algunas de las causas de la insuficiencia renal aguda postrenal son la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal, causada por los cálculos o coágulos sanguíneos grandes, retención en la sangre y en el líquido extracelular de agua, productos de desecho del metabolismo y electrolitos, lo que puede provocar edema e hipertensión. La insuficiencia renal crónica se debe a una pérdida progresiva e irreversible de un gran número de nefronas funcionales. A menudo no aparecen síntomas clínicos graves, hasta que el número de nefronas funcionales se reduce al menos un 70-75% de lo normal. En general, la insuficiencia renal crónica, igual que la aguda, puede aparecer por un trastorno de los vasos sanguíneos, glomérulos, los túbulos, el intersticio renal y la vía urinaria inferior. La glomerulonefritis es una lesión de los glomérulos como una causa de la insuficiencia renal crónica. Puede deberse a varias enfermedades que producen inflamación y lesión en las asas capilares de los glomérulos renales. Causada por una infección bacteriana, en especial por Escherichia coli, debido a una contaminación fecal de la vía urinaria.
Comienza en la médula y suele afectar su función. En estado avanzada se pierde partes del tejido renal funcional y surge una insuficiencia renal crónica. Es la incapacidad para concentrar la orina en los riñones. Esto se reduce por el flujo rápido de líquido tubular a través de los conductos colectores, lo cual impide la reabsorción adecuada de agua. El flujo rápido a través del haz de Henle y de los conductos colectores, lo cual impide que el mecanismo de contracorriente opere con eficacia para concentrar los solutos. La hipertensión puede exacerbar la lesión de los glomérulos y de los vasos sanguíneos de los riñones y es una de las causas importantes de nefropatía terminal. Las anomalías de la función renal también pueden provocar hipertensión. La lesión renal primaria aumenta la presión arterial, lo que lesiona más los riñones, aumenta más la presión arterial y así sucesivamente hasta que se produce la nefropatía terminal. Mayor excreción de aminoácido, glucosa, fosfato, excreción de potasio y calcio, diabetes insípida nefrógena y las principales causas pueden ser efectos hereditarios en los mecanismos de transporte, toxinas o fármacos que lesionen las células epiteliales y lesión debido a isquemia. Tratamiento de insuficiencia renal mediante la diálisis con un riñón artificial. Se necesita normalizar el volumen de líquido corporal y su composición. Alimentos recomendados. Controlar las proteínas, fósforo y sal. Alimentación a base de aceite de oliva, verduras hervidas, frutas con poco potasio, legumbres, arroz, tostada sin sal, mermelada. Controlar los líquidos y alimentos con mucha agua como leche, zumos, yogur y jugos. Evitar productos como fosfatos, bebidas con gas, bollería, galletas y ultraprocesados. Un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico para colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona cuyos riñones ya no funcionan adecuadamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Rosas Castillo de la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán. En este apartado de este video les vamos a hablar acerca de las neoplasias y su cuidado nutricio. Quédate con nosotros. Para empezar, tenemos que saber qué es una neoplasia. La neoplasia es un término que se utiliza en medicina para designar una masa anormal de tejido, producido por las células que se multiplican a un ritmo superior a lo normal. En pocas palabras, neoplasia significa cáncer. Dentro de la clasificación básica encontramos que hay tumores benignos y malignos. Los tumores benignos son un comportamiento inocente, lesiones localizadas sin diseminación susceptible de reacciones quirúrgicas. Malignos o cánceres, con comportamiento agresivo que incluye invasión y destrucción de tejido adyacente y la capacidad de diseminación a otras localizaciones, también denominado como metástasis. Todos los tumores benignos y malignos tienen dos componentes básicos, que es parénquima y estrómeno de soporte. El parénquima es las células neoplásicas proliferantes, determinan el comportamiento y las consecuencias patológicas. El estroma de soporte, tejido conectivo y vasos sanguíneos que determinan el crecimiento y la evolución de la neoplasia. Los tumores benignos terminan con el sufijo oma. Los tumores mesenquimosos benignos son lipoma, fibromas, angiomas, osteomas y lisomas. Los tumores epiteliales benignos también se utilizan en general un sufijo oma y además incorpora el elemento hipotogenia y aspecto microscópico y arquitectura microscópica. Los tumores malignos se clasifican en la siguiente manera: carcinomas derivados de las células epiteliales, sincroma, origen de células masquitomosas. Entre otra clasificación se encuentra la metaplasia y la displasia. La metaplasia es la situación de un tejido celular maduro por otro tipo de célula madura, ocasionado a menudo a daño, la respiración y regeneración tisulares. La displasia, crecimiento desordenado, son todos los cambios histológicos observados en una neoplasia, es pérdida de uniformidad celular y la organización arquitectónica varía leve a grave. Puede predecir el desarrollo de cáncer cuando afecta el epitelio en todo su grosor, carcinoma in situ. El término metástasis
Es la investigación aparte de un tumor de vasos linfáticos, vasos sanguíneos o cavidades corporales, seguida de transporte y crecimiento de masas celulares tumorales secundarias, con discontinuidad de respecto al tumor primario, vías de progresión, siembra de cavidades y superficies corporales, la diseminación esférica, la diseminación hematogénica, entre otras. Hablemos acerca de la epidemiología. La epidemiología del cáncer. Los estudios epidemiológicos permiten la identificación de factores de riesgos ambientales, racionales, de sexo y culturales, y también aportan datos, luz sobre la patogenia y sus mecanismos. Los factores ambientales son factores de riesgo denominantes para la mayoría de las neoplasias malignas. No explica la variación geográfica de incidencia y determinan forma de cáncer. Se han establecido los siguientes factores de riesgos ambientales. El tabaco está amplio del cáncer de orofaringeo, laringe, esófago, páncreas y vejiga, tanto como de pulmón. El alcohol aumenta el riesgo de neoplasias malignas de orofaringe y causa cirrosis alcohólica. Contribuye al carcinoma hepatocelular. Los factores dietéticos se ocasionan a cánceres colorectales, de próstata y de mama. Otro factor que influye es la edad. La mayoría de los casos de cáncer se presentan en las personas mayores de 55 años. Es la principal causa de muerte de mujeres de 40 a 79 y hombres de 60 a 79. La incidencia creciente al aumentar la edad incluye a la acumulación de mutaciones somásticas y disminución de la vigilancia inmunitaria. Sin embargo, ciertos tipos de cánceres son particularmente frecuentes en niños y en el 10% de las muertes pacientes menores de 15 años. Está relacionado con estas enfermedades suelen ser carcinomas, sinomias, linfomas, tumores del sistema nervioso central y sarcomas. Hablemos ahora acerca de las recomendaciones dietéticas nutricionales de las neoplasias. Consejos generales que podremos dar. Los primeros, proponemos que siga estos consejos generales cuando no tenga ningún sistema específico causado por el tratamiento. Realice un mínimo de 4 comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Haga comidas pequeñas, volumen, pero muy nutritivas. Es necesario que el almuerzo y la cena sean completos. Es muy útil la opinión preparar un plato único donde contenga el segundo plato. Siempre deberá haber verduras, féculas, cereales, legumbres, patatas, arroz o pasta y proteína, carne, pescado y huevo. Cocina los alimentos de forma sencilla para facilitar el diagnóstico y conservar todas las vitaminas y minerales de los alimentos. Esto se puede hacer acerca de el vapor, hervidos, al horno, en el microondas, al pavimento, al pipoyote, al plancha, temperatura suave. Se puede tomar guisos suaves preparados con verduras como el calabacín, las zanahorias, la cebolla. Se recomienda un consumo moderado de grasas, especialmente de las originales, de consumo de carnes magras o blancas. Comer frutas variadas, sustituye los alimentos que no se sienten bien por otros. Procura beber mínimo 6 vasos de líquido al día, manipule los alimentos de forma higiénica, limpie la dieta con cepillo y suave después de cada alimento. Otras recomendaciones: coma pescado y carnes blancas como el pollo o el pavo. Emplee como conocimiento el perejil, el limón y evite carnes grasa, ajo, café, vinagre para eliminar los sabores extraños antes y después de las comidas. Use cubiertos de plástico. Recuerde que la carne y el pescado servidos al microondas, al papillote, representan menos olor de cocinas de la plancha a la parrilla y fritos. Mi nombre es Diego Huerta Sánchez. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Nutrición General en la Universidad del Valle de Puebla, plantel Tehuacán. En este video les explicaré el tema de cuidado nutricio en patologías neoplásticas. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento descontrolado de las células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células malignas. Las células cancerosas suelen agruparse y formar tumores. A veces las células cancerosas se separan del tumor original y se dirigen a otras partes del cuerpo.
es un sarcoma? Los sarcomas proceden del tejido conectivo como huesos, cartílagos, nervios, vasos sanguíneos, músculo y tejido adiposo. ¿Qué es un carcinoma? Carcinomas proceden de tejidos epiteliales que recubren las cavidades y órganos corporales, tejidos glandulares de mama y próstata, así como la piel. Aquellos carcinomas que tienen la estructura similar a la piel se denominan carcinomas de células escamosas, mientras que aquellos de estructura glandular se denominan adenocarcinomas. Requerimientos nutricionales. Bueno, en los requerimientos nutricionales sabemos que la pérdida de peso en cáncer es por pérdida de masa muscular, no de grasa. Por lo tanto, si se tiene sobrepeso debe mantener su peso. ¿Tienen poco apetito? Esto requiere tomar suplementos con 100% de RDA. Se sugiere que ingieran de 20 a 25 calorías por kilogramo de peso en sedentarios, de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso para subir de peso o hipermetabólicos, 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso si se demanda de proteína. En los objetivos del tratamiento nutricional, estos objetivos se dividen en dos, que son los primarios y secundarios. En los primarios es mejorar la tolerancia y respuesta al tratamiento, mejorar la calidad de vida, mejorar el estado inmunológico, prevenir, corregir deficiencias nutricionales. Los secundarios son prolongar supervivencia, alta hospitalaria precoz, reducir complicaciones de terapia antineoplástica. Causa de desnutrición en pacientes oncológicos. 1. Metabolismo acelerado con desnutrición de tejidos de reserva, a esto se le llama caquexia. 2. Causan una pérdida de apetito, que esto les puede causar anorexia. 3. Los tumores de cabeza y cuello en el tubo digestivo que los conforman el esófago, estómago, páncreas, vía biliar, intestino delgado y colon pueden comprimir su absorción en el paso del alimento, produciendo saciedad precoz y dificultad para tragar la comida. A esto se le llama disfagia. 4. Dolor al tragar o dinofagia, vómitos y mala absorción en los alimentos. 5. Los tratamientos dirigidos al tumor como la radio y quimioterapia pueden producir sequedad o heridas en la boca, vómitos, diarrea y cambio de sabor en los alimentos, lo que dificulta la ingesta, disminuye el aporte calórico y aumenta las pérdidas de nutrientes, acelerando el adelgazamiento de las personas. Incluso, como ya les había mencionado, esto les puede causar anorexia. Realimentación. ¿A cuántos gramos de proteína corresponde un gramo de nitrógeno? Corresponde a 6.25 gramos de proteína. ¿Qué papel juega el nitrógeno ureico en la determinación del grado de estrés metabólico? Podemos conocer una aproximación si el sujeto paciente está en un balance nitrogenado positivo, que es anabólico, o negativo, que es catabólico. También las pérdidas aisladas de nitrógeno ureico en 24 horas. El BN mide la diferencia entre la ingesta de nitrógeno y la cantidad excretada en heces, orina y sudor, y esto puede ser útil para determinar tanto las pérdidas globales de nitrógeno, que son las proteínas, por el paciente, como la cantidad necesaria del aporte en la dieta para mantener un balance neutro o positivo. En esta tabla se muestra la relación del nitrógeno excretado en el grado de estrés metabólico. La primera parte es la cantidad de nitrógeno excretado y la segunda es el grado de estrés metabólico. Menos de 5 grados se considera no estrés, de 5 a 10 gramos es estrés leve, de 10 a 15 gramos estrés moderado, más de 15 gramos estrés grave. Otra pregunta muy importante es cuánto se debe ser el aporte de macronutrientes en porcentajes y en gramos por kilogramo de peso en el paciente oncológico. En la primera tabla se muestra el aporte de macronutrientes, que son los carbohidratos, lípidos y proteínas. De carbohidratos se va a ocupar de un 55 a un 60%, de 4 a 5 gramos por kilogramo de peso por día, de lípidos de un 30 a un 35%, de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso por día, de proteínas solo se va a ocupar el 15%. En la siguiente tabla se muestra las proteínas por kilogramo por día, dependiendo del nitrógeno excretado, que habla del grado de estrés metabólico. Aquí solo se va a ocupar el 20%, dependiendo de cada persona y el estadio que se encuentra. Llegamos a la conclusión que el cuidado nutricio de patologías neoplásticas es un tema muy amplio y cada persona debe ser evaluada para recibir un plan de alimentación acorde a sus necesidades. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal nuevamente? Mi nombre es Sandra y en esta parte del video, junto con mi compañero Cristian y yo, les vamos a explicar un poco sobre enfermedades cardiovasculares, algunos de sus datos importantes, como también factores que ocasionan esta enfermedad y su cuidado nutricio.
¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo? Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucho mayor medida a los países de ingresos bajos y medios. Más del 80% de las defunciones por esta causa se producen en estos países y afectan casi por igual a hombres y a mujeres. Mientras que en México, las enfermedades no transmisibles, incluyendo enfermedades cardiovasculares, se estima que representa el... ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Según la Organización Mundial de la Salud, las define como un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, y estas se van a clasificar en hipertensión arterial o presión alta, cardiopatía coronaria o infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular o apoplejia, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y miocardiopatías. ¿Cuáles son sus causas? Existen varios factores que pueden ser reconocidos que aumenten el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entre muchos de ellos, de cuáles son modificables. Un factor de riesgo modificable es aquel que se puede prevenir, eliminar o controlar. Entre ellos se encuentran niveles elevados de colesterol, triglicéridos y entre otras sustancias, grasas en la sangre, presión arterial elevada, elevados niveles de ácido úrico en la sangre, esto ocasionado principalmente por dietas con un alto contenido proteico, ciertos desórdenes metabólicos como la diabetes, la obesidad, el tabaquismo. ¿Cómo se originan las enfermedades cardiovasculares? La patología de base de las enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis, una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la acumulación de lípidos, células inflamatorias y tejido fibroso en las arterias. Esta acumulación de lípidos o grasas junto con células inflamatorias se va a llamar placa de ateroma. Esta placa se va a posicionar en el tejido fibroso de las arterias, provocando que la placa vaya creciendo continuamente hasta que la pared de las arterias se vuelva más densas, haciendo que el pasillo interior de la arteria se vuelva angosta. Esto va a reducir la capacidad de flujo sanguíneo y limitando la cantidad de oxígeno recibida por los órganos que abastece, y con el tiempo se produce un coágulo de sangre que puede detener el flujo sanguíneo por completo. Y al detener el flujo sanguíneo por completo, puede desencadenar una serie de afecciones en diferentes órganos dependiendo en qué arterias esté sucediendo esta alteración, y va desde una gangrena en las partes periféricas del cuerpo humano hasta un infarto cardíaco o evento cerebrovascular o inclusive la muerte. Recomendaciones generales para esos tipos de pacientes van a ser desde dejar de fumar, evitar la exposición pasiva al humo de tabaco, limitar el consumo del alcohol, reducir el consumo de alimentos con un contenido alto en grasas saturadas, azúcar y sal, ejemplo, alimentos industrializados. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas hasta 5 raciones al día. Cocinar sin agregar sal, pero esto lo puede reemplazar con condimentos, ejemplo, perejil, tomillo, romero, etc. Realizar 30 minutos diarios de actividad física de manera continua acumulada. Esto puede ser desde usando la escalera, caminar. Principalmente, la alimentación debe ser rica en antioxidantes. Hay que consumir carotenos y licopenos que abundan en los vegetales fuertemente coloreados de amarillo, naranja, rojo, verde, como es la vitamina C, a través de los cítricos, melón, fresa y kiwi, y verduras como coliflor, col, repollo, brócoli, pimientos, tomates, espinacas. Y también debemos de consumir antioxidantes como vitamina E, abundante en frutos secos, aguacate, aceites vegetales o fenoles y flavonoides que permanecen en vino tinto, mostos tintos y té verde, y el selenio que abunda en hígado, pescado, yema de huevo o cereales integrales.
De igual forma, es recomendable consumir grasas de acción antiinflamatorias que inhiben la coagulación de la sangre, que son fundamentalmente las grasas omega 3 y 6. Estos se van a encontrar en pescados azules, hígado de pescados blancos, aceite de semillas como el aceite de lino, de girasol y de maíz, y frutos secos como las nueces. Un efecto parecido a los estanoles lo ejerce la fibra. Es por ello que es importante consumir al menos 30 gramos de fibra al día en forma de cereales integrales o verduras, hortalizas, legumbres y frutas. Recuerda que una dieta y un estilo de vida saludable son la mejor arma para luchar contra la enfermedad cardiovascular. El término aterosclerosis deriva del griego atero, que significa cera o engrudo, en alusión al núcleo de la base de la placa aterosclerótica, y esclerosis, que indica endurecimiento o induración, en referencia a la capa fibrosa de plaquetas en el borde lumbinal. Por lo tanto, aterosclerosis es acumulación de grasa en las arterias. Los constituyentes esenciales de la pared de los vasos sanguíneos son los siguientes: células endoteliales, células musculares lisas y matriz muscular. Los síntomas se presentarán dependiendo al sistema dañado. Por ejemplo, arteria en el corazón, arteria que conduce al cerebro, arteria en las piernas o brazos y arterias que conducen a los riñones. Algunas complicaciones que puede desarrollar esta enfermedad son ulceración, hemorragia, trombosis sobreañadida y aneurisma. La aterogénesis continúa su curso mediante la acumulación de las células espumosas y otras células inflamatorias activadas, así como los proteoglicanos extracelulares secretados por el músculo liso. Las placas de aterosclerosis comúnmente se localizan en sitios de bifurcación o bien en aquellos lugares en que puede ocurrir cambios súbitos de velocidad y dirección de flujo sanguíneo. La dislipidemia es una alteración por concentraciones anormales de grasa en la sangre por alto contenido de colesterol y triglicéridos. Algunos factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad es la obesidad y diabetes, dietas de grasas saturadas y herencia familiar. La hiperlipidemia se produce cuando hay demasiados lípidos en la sangre. Estas grasas incluyen el colesterol y triglicéridos. Sin embargo, cuando los niveles son muy altos, pueden poner a las personas a riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o derrame cerebral. Recordemos que las lipoproteínas de alta densidad son HDL o colesterol bueno, y las lipoproteínas de baja densidad LDL son colesterol malo. La fisiopatología de la aterosclerosis inicia con la disfunción endotelial, que consiste en el desequilibrio en la liberación de vasodilatadores respecto a los vasoconstrictores. La
disfunción endotelial es causada por el daño endotelio, que provoca el aumento de lipoproteínas de baja densidad, radicales libres, entre otros. Estos agentes que dañan al endotelio causa que los monocitos y las plaquetas se adhieran a las células endoteliales y así infiltren la pared de las arterias. Esto hace que exista una liberación de factores. De este modo, la reacción inflamatoria estimula la migración y la proliferación de células musculares lisas, por lo que la estría grasa se convierte en una lesión intermedia, lo que conduce a hacer el engrosamiento de la pared arterial y al final se da esta acumulación de lípidos. La hiperlipidemia se relaciona con un aumento de colesterol LDL y disminución de HDL. La hipertensión arterial es causada por una hipertrofia ventricular izquierda, lo cual guarda una relación estrecha con el infarto. El tabaquismo altera la capacidad de vasodilatación coronaria. El consumo de tabaco a largo plazo induce la oxidación del colesterol ligado a la lipoproteína de baja densidad. El paciente diabético aumenta 2 veces el riesgo para tener un infarto de miocardio, aunque el paciente no desarrolle aterosclerosis. El tratamiento para estos pacientes es suspender el tabaquismo, tener una dieta baja en grasas, evitar consumir mariscos, llevar un control de peso, realizar actividad física. Algunos fármacos pueden ser las estatinas, como lo son la atorvastatina y la rosuvastatina. Hola a todos, mi nombre es Lady y soy estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad del Valle de Puebla, Campus Tehuacán, y el día de hoy les hablaré sobre el tema de diabetes mellitus. Vamos a hablar sobre los puntos más importantes de esta enfermedad. ¿Qué es diabetes mellitus? ¿Cuáles son los tipos en los que se dividen? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad en nuestro cuerpo? Algunos datos más relevantes de esta enfermedad, las consecuencias que esta nos puede traer y una propuesta nutricional. La diabetes es una enfermedad crónica que mata cerca de 78,000 mexicanos al año, lo que quiere decir que 70 de cada 100,000 habitantes. Esta es la segunda causa de muerte en el país. Y casi 6 millones de ciudadanos son diabéticos y lo saben, pero más del 50% de personas que padecen de esta lo desconocen. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido comúnmente como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Esta ayuda a que la glucosa de los alimentos ingresen a las células para usarse como energía. Entre los tipos de diabetes mellitus tenemos la diabetes tipo 1. Esta es la menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se da con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se dice que el cuerpo ya no produce o produce muy poca insulina. También los pacientes que padecen de este tipo de diabetes suelen ser pacientes delgados y se vuelven dependientes a la insulina. También tenemos a la diabetes tipo 2. Esta suele ser la más común y casi siempre se presenta en edad adulta, pero debido a las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando
con esta enfermedad a niños y adolescentes. Se dice que la mayoría de estos pacientes suelen ser obesos y se clasifican como no insulinodependientes. También existe una diabetes ocasional que se produce durante el embarazo, en el segundo o tercer trimestre de la gestación. A este tipo se le conoce como diabetes gestacional. Entre los principales síntomas de la diabetes tenemos poliuria, que son ganas de orinar frecuentemente y en mayor cantidad y en cualquier momento. Polidipsia, que es aumento de sed. Polifagia, que es exceso de hambre a pesar de ya haber comido. Visión borrosa. Pérdida excesiva de peso. Sentirse con fatiga. Y algunas infecciones vaginales de manera recurrente. La diabetes eleva su azúcar en la sangre a un nivel más alto de lo normal. Después de muchos años, mucho azúcar en la sangre puede causarte problemas en tu cuerpo. Problemas, por ejemplo, visuales, que esto te lleva a una dificultad para ver, particularmente de noche. La luz puede llegar a molestarte e incluso te puede dejar ciego. También te causa problemas en tu piel y en tus pies o piernas, ya que tus dedos, pie o pierna, pueden llegar a ser amputados debido a una infección, la cual te puede causar dolor, comezón, exudación en sus pies u otras áreas del cuerpo. También te puede causar problemas del corazón y vasos sanguíneos. Esto te lleva a una dificultad para controlar la presión arterial y colesterol, lo que puede llevarte a un ataque cardíaco y a otros problemas, como dificultad de que la sangre circule hacia tus piernas o hacia tus pies. Los nervios en el cuerpo pueden resultar dañados, causando dolor, ardor, hormigueo y pérdida de la sensibilidad. Incluso que si eres hombre, sea más difícil para ti llegar a una erección. Como controles de riesgo o incluso como medidas preventivas, tenemos diferentes estudios, tales como los de laboratorio, los cuales pueden ser glucosa en ayunas, hemoglobina glucosada, perfil de lípidos, hemograma y ego. También tenemos estudios oftalmológicos, tales como fondo ocular, toma de presión ocular. Estos se deben tomar por lo menos una vez al año. También tenemos exámenes de riñón, tales como pruebas renales o proteinurias. También deben de hacerse chequeos de corazón y nervios periféricos, tales como examen de pulsos, Doppler arterial y electrocardiograma. Todo esto te puede ayudar tanto para diagnosticarte una enfermedad a tiempo o como para prevenirla. Ahora te voy a dar a conocer la propuesta nutricional y algunos de los puntos más importantes. Debes de consumir frutas, verduras y cereales integrales. Esto debe de ser de manera diaria. También debes de utilizar aceites vegetales como el aceite de oliva, de soya, ya que estos reducen los niveles de LDL, que también es conocido como el colesterol malo. Y debes de recordar que el aceite de oliva no se puede cocinar a más de 190 grados centígrados. De preferencia se tiene que consumir siempre crudo. Debes de evitar consumir comida rápida o con exceso de grasa. También debes de evitar el consumo excesivo de alcohol y de tabaco. Debes de evitar el consumo excesivo de golosinas, de chocolates, bebidas azucaradas y gaseosas de cola. También evitar situaciones de estrés. Y debes de aumentar la realización de ejercicios de manera diaria y regular. También debes de visitar a tu médico cada mes, esto con el fin de llevar un chequeo sobre tu salud y estar más al pendiente de ella. También se te recomienda nivelar tu ingesta de sal, ya que esto puede ayudar a la retención de líquidos y causarte problemas aún más severos. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya servido de mucho y hasta la próxima.
Gracias.